estar escuchando lo que otro que asumió riesgo lo experimenta. Decide que tenés al lado, mira, despertate porque si no sos cartera acá. ¿En serio? Hay algunos que están así, mira nomás. No, despertate porque te estoy tirando una palabra para que en los próximos días tú empieces a ver la gloria de Dios en tu vida. La Biblia dice que vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Pero tienes que asumir riesgo. La fe es un camino que avanza y siempre va adelante, nunca para atrás. La fe siempre avanza, la fe no retrocede ni para tomar impulso, como dicen los cubanos, ni para tomar impulso. Va derecho y hacia adelante. Nadie puede decir yo estoy viviendo por fe y no estar avanzando. La gente de fe es gente que avanza. Decirle que tenés al lado, la gente de fe es la que siempre avanza. Siempre están contando testimonio. Algo siempre nuevo están viviendo en Dios. Siempre están experimentando cosas nuevas. Se lanzan unos desafíos. Pueden estar bajo crisis, pueden estar bajo presión, pero dicen: esta leve tribulación en mí está desatando un peso mayor de gloria. Yo sé que el final es victoria. ¿Sabes cuando te detienes en la fe? Cuando empiezas a razonar mucho. Tu razón es la guillotina de la fe. Le corta la fe, corta los milagros. Cuando vos empezás a razonar mucho. Mientras Pedro caminaba en el agua, estaba caminando en fe. Pero cuando él empezó con la lógica, dijo: lo único que anda en el agua son los peces. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Y se empezó a hundir. ¿Qué pasa cuando usas la razón? Te afligís. ¿Qué pasa cuando empezás a usar tu razón? Empezás a desesperarte. No llego, no me da. ¿Y sabes qué? Empezás a hundirte. Por eso la fe es un camino hacia adelante, nunca para atrás. Ahora, el origen de nuestra fe, ¿de dónde viene? Viene de Jesús. Hebreos 12:2. Dice la palabra que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿El autor qué significa? ¿De dónde vino? ¿Quién lo creó? Es el autor y el consumador de la fe. Usted y yo no teníamos fe. Él nos dio fe. La fe que nosotros tenemos es una fe dada por Dios a través de la obra de la cruz, a través de la obra de Cristo. La vida de los creyentes, la vida de los cristianos se basan en la persona de Cristo. Nuestra fe está basada en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Si usted le quita al cristianismo Cristo, no existe. Toda nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el autor y el consumador de la fe. Él es el autor. Ahora, Dios es un Dios sobrenatural. Nuestra fe vino de la persona de Jesús. Dios es un Dios sobrenatural con capacidades sobrenaturales, que demanda que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Atienda esto, eso es vital. ¿Por qué que le adoremos a Él en espíritu y en verdad? Porque Él es espíritu y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, significa que tú le estás creyendo, y tu adoración es una adoración donde tú se las estás dando a Él. Y cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, Dios es atraído porque lo estás adorando en fe. Puedes estar en medio de un problema, puedes estar en medio de una adversidad, pero cuando los verdaderos adoradores adoran, todo el mundo espiritual se detiene. ¿Para qué? Para oír esa pura adoración. Y esa pura adoración es la que provoca que los milagros se desaten a tu vida, sin que nadie te toque, sin que lo pidas, porque Él dice: si te deleitas en Dios, Él te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cuántos comieron una rica comida alguna vez y se deleitaron? Y dicen: qué rico. Los que comieron locro hoy, a ver, rico locro, wow, el que es rico, qué rico. Cuando usted come algo rico, ¿usted hace así o no?
Ahora, cuando Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Imagínate esto, cuando tú le estás adorando y lo estás disfrutando. Vamos a adorar. Y usted hace así, usted se deleita. Es como decir, ¿y ahora para qué? Bueno, vamos a adorar. Pero cuando usted empieza a adorar en espíritu y en verdad, usted entra a la presencia. Cuando usted no entra a la presencia, usted como vino se va. Decirle de vuelta al que tenés al lado, si te dormís o cartera. Vamos, decíselo, porque viste, si vos no se lo decís, es como que despertarlo. Cuando la gente no entiende lo que es ser verdadero adorador, se pierden cosas tremendas que Dios quiere hacer. Hay mucha gente que espera que termine el culto para ver si el pastor me pone las manos y me ora. Yo quiero decirte, hay una mano más grande que la mía, que es la de Dios. Y vos no necesitas ni siquiera pasar adelante para que recibir un milagro. Si le adorás en espíritu y en verdad, el milagro se desata ahí. Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, ¿qué es? Te metiste en la presencia de Dios. Si vos no te metes en la presencia, si estás cargado de vos en vez de cargarte de Dios, ¿qué es cargado de vos? Estás así. ¿A qué hora termina? Y ahora cuando tengo que llegar a casa, estás más afuera que acá adentro. Estás con el problema más que venir a buscar de Dios. Estás con la carga y encima no solo que estás cargada, sino que molesta al otro que quiere entrar en la presencia. Che, escúchame, después de acá salimos a comer a algún lado, ¿no? Déjame molestar. Así que decirle así, déjame de molestar cuando yo adoro a Dios. No me interrumpa. El que viene a buscar de Dios se mete en la presencia. Pero el que no sabe qué hace, viene, calienta un asiento y dice, bueno, ya está, cumplí. ¿Me vieron? Hola, chao. Pero se va igual. ¿Cuántos se quieren ir igual de este lugar? ¿Cuántos se quieren ir en gloria? Por eso es que te estoy soltando esto. Porque cuando tú le adoras a Dios en espíritu y en verdad, entras en la atmósfera de Dios. ¿Cuál es la atmósfera de Dios? Sobrenatural. La atmósfera de Dios es sobrenatural. Y por eso es que Dios te dio una fe para que tú entres en esa atmósfera. La fe es como una llave. Es como que te den la llave de un departamento. Y vos entrás en la atmósfera de ese departamento porque tenés la llave. Si no tenés la llave no podés entrar. La fe es lo que Dios te dio para que tú te relaciones con un Dios sobrenatural. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas la fe. Y decirle que tenés al lado, ya la tenés. La fe Dios te la dio. Dios te dio la fe. En Romanos 12:3 dice la palabra: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué dice ahí? ¿Conforme a qué? ¿Me va siguiendo? ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Qué dice? Conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿quién te dio la fe? Dios te dio la fe. ¿Cuándo te dio la fe? En el momento que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí se te dio una medida de fe, que es la fe en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, en el momento que aceptaste a Jesús se te dio una medida de fe. La Biblia habla de la medida de fe y habla de la fe como el grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas. Pero habla de que esa semilla no se queda pequeña, sino que esa semilla se convierte en una de las hortalizas más grandes y terminan las aves de los cielos haciendo nido en esa hortaliza. ¿Por qué? Porque esa medida que Dios te dio de fe tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y esa medida de fe es para que tú te metas en lo sobrenatural. Ahora declare conmigo: Dios me dio una medida de fe.
¿Y qué tipo de fe? Es una fe sobrenatural. La fe es sobrenatural y es inquebrantable, no se doblega, porque es una fe que viene de Dios. La gente sin Dios no tiene esa fe. La gente sin Dios no tiene esa fe. La fe que viene de Dios es una fe inquebrantable y es una fe sobrenatural y va más allá de la razón y de la lógica. Por eso esa fe es la que te lleva a entrar en el mundo de Dios, que es el mundo sobrenatural. Ahora, por eso nadie tiene la excusa para decir no creo. Todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, decirle que tenés al lado, tenés una medida de fe. Esa fe ya está en ti. Ahora, ¿por qué Él nos dio esa medida de fe? Dios es un Dios sobrenatural y su hábitat, como dijimos, es sobrenatural. Y Dios nos dio fe sobrenatural para entrar en ese mundo que es el mundo de Dios. El mundo de Dios es un mundo sobrenatural y todos los atributos de Dios son sobrenaturales. Por eso dice la palabra de Dios que por la fe vivimos, no por vista. ¿Por qué vas a vivir? Por la fe. Por la fe vas a comprar tu casa. Por la fe vas a comprar tu auto. Por la fe te vas a casar. Por la fe vas a terminar la carrera. Por la fe vas a vivir. Gracias por los 2 o 3 que van a vivir por fe. Si le va a aplaudir a Dios, a Cristo, hágalo con fuerza, con gozo. Pero fuimos llamados a vivir por fe, no por vista. ¿Qué es la vista? Es tu razón. Antes decíamos, si no veo, si no meto el dedo, si no meto mi mano, éramos unos tremendos Tomás. Y Jesús, ¿qué le dijo a Tomás? Mete tu mano, mete tu dedo. Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. ¿Por qué? Porque la incredulidad es tu razonamiento. Cuando tú estás razonando las cosas de Dios, cortas los milagros. Tu problema muchas veces es que razonas mucho en vez de creer. Porque el que cree todo, pero el que razona dice, está difícil el asunto. Ay, pastor, usted no está en mis zapatos, por eso habla así. ¿No? Claro. Y empezamos a razonar y empezamos a ver más el problema que otra cosa. Empezamos a ver y eso nos impide entrar al mundo de Dios y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso todo lo que Dios hace está por encima de la lógica humana, está por encima de la razón, está por encima del espacio y del tiempo y aún de la materia. Jesús demostró que Él estaba viviendo la atmósfera de lo sobrenatural y caminó por las aguas. Yo imagino a Jesús caminando por las aguas. Él rompía la lógica. Él rompía la lógica, la razón humana. La materia no lo podía detener. Un día un centurión le dijo, si solamente dices la palabra, mi criado que está a la distancia va a ser sano. Y Jesús dice, bueno, soltó la palabra y en el instante el criado fue sano. El tiempo, la distancia no detiene a la gente de fe. Decirle, no hace falta que te pongan las manos, tranquilo, Dios puede hacer el milagro ahí sentadito. Si solamente recibes la palabra, ahora ese cáncer se seca. Si ahora recibes la palabra, ese diabetes se va de tu cuerpo. Si recibes ahora la palabra, decirle, lo recibo. Cuando tú le crees a Dios, no importa la distancia. Por eso es que usted ve en los Hechos de los Apóstoles que traían paños y los traían a los apóstoles para que ellos oren por los paños. Y cuando la gente tocaba esos paños, los milagros se desataban. ¿Por qué? Porque la fe es entrar al mundo de Dios, al mundo de lo sobrenatural. El espacio ni el tiempo limitan. Tú no necesitas, como dije, que te ponga las manos. Solamente con recibir la palabra ya el milagro se desata en ti.
Muchas veces acá lo hemos vivido cuando hacíamos llamados al altar. En el momento que ya se levantaba la gente, ya era sana. Cuando yo le decía, ¿qué problema tenías? No, es que tengo un dolor acá. ¿Tenés el dolor? No lo tengo. Hacé lo que no podías hacer. Y lo hacía. Y la persona se quedaba como aturdida. ¿Por qué? Porque experimentó la sanidad sin que nadie ni le ponga las manos. Solamente por el hecho de que se levante y vino aquí adelante, el milagro se desató. Hoy se van a desatar muchos milagros. Por eso la fe es lo que se mueve en el ámbito de Dios. Cuando alguien entra al mundo de Dios por la fe, los milagros están esperándote para que eso se manifieste. Un día una mujer que durante 12 años tenía una enfermedad de flujo de sangre, ella pudo ver y escuchar que Jesús sanaba. Literalmente la Biblia no me dice qué es lo que escuchó, pero me da a entender. Jesús hacía muchos milagros, sanidad, libertad, liberaba a la gente que estaba oprimida. Es más, la Biblia dice que ni siquiera todos los libros que hay en el mundo pueden alcanzar para escribir las cosas que hizo Jesús. Yo puedo imaginarme que donde la mujer estaba, vecinos, gente que andaba por ahí, tenían una experiencia con Jesús. Jesús me sanó de esto, Jesús me sanó lo otro, Jesús. Y en esa mujer se empezó a activar por el escuchar con fe. Se empezó a activar una fe sobrenatural, al punto que dijo, si yo toco el manto yo me sano. ¿Y sabes por qué dijo eso? Porque ella vio. La fe te lleva a ver el milagro. Por eso que cuando escuchamos los testimonios y hay gente que cuenta un testimonio y Dios restauró mi hogar y tú estás allí tal vez con un problema matrimonial, ¿sabe lo que hace ese testimonio? Te activa tu fe, motiva tu fe, la agita. ¿De qué manera? El ejemplo que muchas veces hemos dado, cuando la gente escucha con fe, póngale que allí está la persona contando el milagro, yo lo estoy creyendo con fe y yo voy a mi necesidad y observo y digo, Dios también lo puede hacer conmigo. Dios lo hizo con él, Dios lo hizo con ella, también Dios lo va a hacer conmigo. Y aunque en el momento tú no lo tengas físicamente, vos ya lo creíste. ¿Y sabes qué haces? Cuando vos ya lo crees, el creer te lleva a tomar riesgos y a caminar en fe. Caminar en fe, ¿hasta qué? Hasta que tú recibes también ese milagro. ¿Qué es lo que hizo la mujer de flujo de sangre? Y esa fe que ella empezó a activar fue la que desató sobre ella ese milagro. Por eso, no limites a Dios a tiempo, a espacio. Él está por encima de todo eso. La mujer podía haber frenado a Dios. Claro, si tenía 12 años de enfermedad. La anemia que tenía físicamente. Si ella salía y la descubrían, la podrían haber apedreado. Pero lo que hizo esta mujer, tomó riesgo, asumió riesgo. Y fue hasta donde estaba Jesús. Y al tocar su manto recibió la sanidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienes que aprender a asumir riesgos. Grandes empresarios multimillonarios, todos dicen lo mismo. Los más grandes niveles de abundancia siempre vienen cuando asumes riesgos. Mucha gente por no asumir riesgo está en el mismo lugar y no avanza. Por no asumir riesgo. Decirle que tenés al lado, despertate y asumir riesgo. Despertate y asumir riesgo, porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ya la llevas por ganar. Ya la llevas de ganar. Ya la llevas de ganar. ¡Aleluya! Cuando usted camina en lo sobrenatural, tienes que estar listo para romper las leyes de la naturaleza. Siempre que vas a asumir riesgos, tenés que estar y preparado para romper las leyes naturales. Cuando el médico te dice y te habla de un pronóstico de enfermedad, tenés que estar dispuesto ¿a qué? A decirle, cancelo en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesucristo estoy totalmente sano. ¿Qué estás haciendo? Estás rompiendo una ley.
Estás rompiendo leyes naturales. A ti te dicen, mira, para tener una casa te va a costar 30 años, te vas a embarcar en 30 años. ¿Sabes qué? El que asume riesgo dice, me voy a meter, pero no van a ser 30 años, en 10 yo lo cancelo. ¿Sabe por qué no has asumido riesgos en la vida? Porque las leyes naturales, les creíste más a la ley natural que a lo que Dios te dijo. ¿Por qué no compraste tu casa todavía? ¿Por qué no te pusiste el negocio? ¿Por qué no te casaste? Porque la razón, todavía no estoy preparado. Todavía no tengo los recursos. Está difícil la situación. Pastor, no es el tiempo. Usted no escucha las noticias. Decirle que tenés al lado, la razón es la guillotina de la fe. Y la razón te está frenando a que tú avances, a que tú te multipliques, a que tú prosperes, a que tú veas la mano poderosa de Dios en tus días. Si yo tendría que haber escuchado la razón, nunca hubiera hecho nada. Un día Dios me hizo ¡pum!, una cachetada. No me limites por tus limitaciones, yo soy Dios. En una oportunidad tenía que ir a ministrar en una célula. Joven y recién empezaba predicando la palabra en células. Y me agarró una tortícola y yo dije, no puedo. No podía mover el cuello. Y le pedí a mi líder en ese momento que envíe a alguien. Y no había. Entonces me viene la obligación de tener que ir. Pero yo decía a Dios, ¿cómo voy a hablarle a la gente de sanidad? Me decían, anda a sanarte vos primero, no te das cuenta ni podés mover el cuello. Mi razón me decía eso. Y llegué así a la célula, duro. Y justo ese día se llenó la célula. Y encima había uno que desde que llegó estaba así. Y yo con mi problema. Oramos, declaramos la palabra. Oré por esa persona y el poder de Dios se desató. Esa persona fue sana en el momento. Y yo llegué con la tortícolis. Me fui de la célula así. Duro. Y ahí fue cuando Dios me dijo, no me limites por tus limitaciones, yo soy Dios. Decirle que tenés al lado, no le pongas límites a Dios. Deja de poner excusas. Deja de poner que no estoy preparado, que no estoy listo, que no sé si puedo, si no. Deja de ponerle excusas. Dios quiere manifestar su gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu familia. 2 o 3 nomás lo reciben, el resto no sé, están dormidos. Decirle, ¿dormiste la siestita hoy? Despertate. Amados, todos los días usted se va a tener que enfrentar a las leyes naturales. Todos los días. Por eso Dios te dio una fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para que traspases todas esas leyes naturales y pases al otro lado. Para que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos les gusta la victoria? ¿Cuántos les gusta la guerra? Si no hay guerra, no hay victorias. Por eso es que Dios te dio ¿qué? Una fe sobrenatural para que tú atravieses la guerra y tengas la victoria. Dios no te llamó para fracasar, jamás. Dios no te llamó hasta aquí para traerte hasta este día para avergonzarte. Dios te llamó con propósitos divinos. Pero tú necesitas entender que necesitas asumir riesgos. Si tú no asumes riesgos, tu fe va a quedar enana. Te vas a quedar con la experiencia de lo que Dios hizo hace 20 años atrás. Uy, sí, yo me acuerdo en esas campañas. Yo me acuerdo cuando Dios me usaba. Yo también, pastor, oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Y qué está haciendo hoy Dios en tu vida? Lo que pasa es que los problemas, la edad, pastor, usted no sabe. Vio que ya trae todos los achaques. Y empiezas a poner excusas. Empiezas a vivir en la razón, en la lógica. Te haces una persona erudita en el entendimiento de la Biblia, pero no en los hechos. Por eso es que la fe tiene que manifestar hechos.
Si tú tienes una fe sobrenatural, esa fe sobrenatural se tiene que manifestar con resultados. Si tú no tienes resultado y vives del 1810, pero no estás viviendo de la hora, de lo que Dios está haciendo ahora, quiero decirte que el mismo que te sanó ayer te quiere sanar hoy. El mismo que te prosperó ayer también prospera hoy. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Pero Dios no cambia. Y Dios te dio una fe sobrenatural para que rompas las leyes naturales. Usted fíjese algo, en la Biblia, nada de lo que Dios le mandó a hacer a los hombres tenía sentido natural, porque iba más allá de la razón. Dios le habla, ¿me entendés? A uno, y le dice, construye un arca. ¿Para qué? La razón que era, nunca llovió. ¿Para qué un arca? Iba más allá de la razón, es más, se le burlaban. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco vos? Todo lo que Dios mandó a hacer a los hombres de Dios siempre fue sobrenatural. Por eso usted está destinado a ofender la razón humana. Siempre. Siempre. Está destinado a ofender la razón humana. Cuando Jesús le decían, ¿sabes qué? Tu amigo Lázaro murió. Jesús dijo, sí, ahora lo voy a despertar. ¿Sí? Le hace un cachetazo. Está dormido. Pero hace 4 días que está. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? Si yo no sé cuál sea tu problema. Por ahí capaz que tu problema ya está teniendo mal olor. Pero quiero decirte que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Si crees vas a ver la gloria de Dios. Ese Lázaro se va a levantar y va a testificar del poder de Dios. Aleluya. Por eso cuando usted empieza a razonar, se frena en la fe. Se frena. La razón no se la dio Dios para que usted crea. Lo que se le dio para que usted crea es su corazón. Su corazón. Con tu corazón tú le crees a Dios, pero con tu imaginación tú comienzas a ver el milagro. Tú le crees con tu corazón, pero con tu imaginación tú empiezas a ver ese milagro. Y en la imaginación es el lugar donde Dios no te puso límites. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Pero en el lugar de la imaginación es el lugar donde Dios te dotó de una capacidad para que no tengas límites. Cierra sus ojos y comience a imaginar. Por eso le digo, ahí no hay límites. Comience a imaginar una vaca de color rosa que tiene en las manos unos globos y que ahora está flotando y que está volando. Se fue y está volando ahí justo por su casa. Ahora viene con un silbato en la boca, chiflando, y ahora desciende en este lugar. Algunos ya se están riendo. ¿Sabe por qué? Porque ya lo vio. Abrí tus ojos. En la imaginación vos no tenés límites. Muchas veces nosotros usamos ese lugar que es de Dios para que tengas tremendas victorias, pero lo usamos para mal. Somos más creyentes de creer más lo malo que lo bueno. Si te vienen y te dicen ahora, ¿viste lo que le pasó a tu hijo? ¿Sabes qué? Con todo lo que ya imaginaste, Spielberg se gana otro Oscar. Porque la tendencia, ¿cuál es? Una imaginación pervertida
por causa del pecado. El pecado pervierte la imaginación. Pervierte. Por eso que cuando hablan de sexo, mucha gente, el sexo es sano. Dios lo creó sano. Pero la perversión lo llevó a un nivel que hasta ni la razón lógica humana a veces entiende cómo puede ser que haya gente que haga esas cosas. Porque todo lo que tú imaginas es lo que después comienzas a vivir. Y Dios te dotó de la capacidad de creerle a Dios con tu corazón, pero con tu imaginación empezar a verlo. Por eso es que Dios busca esa clase de gente que le adore en espíritu y en verdad. Porque la gente que le adora en espíritu y en verdad es gente que le adora de corazón. Yo ayer, mientras bautizaba a la gente que bauticé, me aguanté las lágrimas. Me aguantaba cuando yo le decía, ¿cómo te llamas? Fulana, fulano. ¿Aceptas servir a Dios? Sí. Con todo tu corazón, todos los días de tu vida, sí. Si yo me conmovía viendo a esa gente que se bautizaba de esa manera, ¿cuánto más Dios que conoce todo? Por eso es que Él busca verdaderos adoradores. No importa si estás acá adelante sentado, si estás en el medio o estás al fondo, si sos un verdadero adorador, la presencia de Dios va a ir hasta donde tú estás. Y de ahí te levanta, te sana, te renueva. Pero tienes que aprender que la fe que Dios te dio a ti empieza en corazón y lo ves con tu imaginación. Por eso el justo por su fe vivirá, no por vista. Tu razón, que es tu vista, tu oído, tu vista natural. Pero el que vive por fe, ¿sabe qué ve? Que los problemas no son problemas, son oportunidades. Y la gente de fe en cada problema ve una oportunidad de ver la mano poderosa de Dios. La gente de fe, a pesar de las circunstancias, dice, yo sé en quién he creído, y se paran firme y ven la mano poderosa de Dios. Por eso decirle al que tenés al lado, te van a desafiar a asumir riesgo. Y si no entras al riesgo, te vamos a empujar a que tomes riesgo. Porque la vida de fe y lo que Dios nos dio es para que lo vivamos. Ahora, desde Génesis a Apocalipsis vemos el mover sobrenatural de Dios. Moisés extendió la vara y el mar se abrió en dos. Josué oró y el sol se detuvo en Gabaón. Dios envía plagas en Egipto. Esos fueron actos sobrenaturales. El agua convirtiéndose en sangre. Todos los actos que se vieron en Egipto fueron sobrenatural. Fue más allá de la razón y de la lógica. La vida de Jesús fue una vida sobrenatural. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Todo, la vida de Jesús fue sobrenatural. Jesús multiplicando los peces, los panes. El poder sobrenatural de Dios todo el tiempo manifestándose. Para Dios es natural curar un cáncer. Para Dios es natural prosperar. Para Dios es natural liberar a un cautivo. Para Dios es natural, es la atmósfera de Dios. Es la atmósfera de Dios. Y Dios te dio la fe para que entres a esa atmósfera. Por eso es que la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Si los estudios salieron así, ¿cómo puede ser? Ahora no hay nada. Se creó un órgano, se sanó, se liberó.
Personas que fueron libres de los vicios. Matrimonios que estaban directamente de destrucción total. Dios los restauró, los sanó. Pero si ya estaba el divorcio en puerta, ¿qué pasó? Entraron a la atmósfera de Dios. Y en entrar en la atmósfera de Dios, todo es posible. Los discípulos hablaban en lengua, eso es sobrenatural. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, sobrenaturalmente. Porque ¿cómo es eso? Porque la vida en Dios es sobrenatural. La transformación de Saulo, un hombre malo que mataba y perseguía a los cristianos, los mataba, los apedreaba, se convirtió. Decir que tenés al lado, para Dios no hay corazón duro. Dios transformó a ese hombre sobrenaturalmente. Por eso la fe es el punto de inicio para entrar en lo sobrenatural. Tú no puedes entrar a lo sobrenatural si no inicias a través de la fe. Si usted nunca caminó por la fe, nunca ha entrado en la vida sobrenatural. ¿Qué decisión de fe estás tomando en estos días? ¿Qué desafío estás lanzado a hacer en estos días? Quiero desafiarte a que asumas responsabilidad y riesgos. Quiero que asumas riesgos de que compres tu casa propia. Que asumas riesgo de comprar tu vehículo. 2 o 3 nomás asumen riesgo. Parece que los demás tenían que venir a otra prédica. ¿Cuánto le están creyendo a Dios? Asume riesgos. Activa esa fe. Activa esa fe. Sírvele a Dios. Asume riesgos. Métete, comprométete en la visión. Señor, voy a asumir responsabilidad. Voy a dejar de poner esa excusa que no estoy preparado. Voy a abrir esa casa de paz. Eso es asumir riesgo. Voy a asumir riesgo. Voy a empezar a orar por los enfermos. ¿Qué era lo que te detenía? Y si no se curaban, ¿quién es el que sana? Vos, Dios. Y entonces, ¿por qué te haces tan responsable de que si se cura o no? Si el que hace la obra es Dios, vos tenés que hacer lo que Dios te mandó a hacer y el resto lo hace Él. Vos haces lo posible y Él va a hacer lo imposible. Asumir riesgos. Si tú no asumes riesgos, vas a estar en el mismo lugar y va a pasar los años y vas a estar en el mismo lugar. Tienes que asumir riesgos en terminar tu casa. 1, 2, 3, 4. Ay, pastor, pero es difícil ahora cómo está el país. Mire, escúchame. Yo edifiqué mi casa, una casa que algunos lo conocen, de 2 plantas, en tiempo récord. ¿Y sabe por qué? Porque no me puse a hacer los números con mi esposa. ¿Sabes qué hicimos? Empezamos a comprar 1 metro de arena. Empezamos a comprar piedra. Y no estábamos ahí pensando, no. Lo empezamos a hacer por fe. Y desde que lo empezamos a hacer hasta terminar la casa no se paró. ¿Y sabes por qué? Porque empezamos a hacer por fe. Mucha gente no lo hace porque dice, no, yo tengo que juntar y cuando tenga lo voy a hacer. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Qué es lo que te impide el que vos puedas empezar a comprar ese metro de arena, esa piedra, esa cal, ese cemento? ¿Qué es lo que te impide? Cuando tú le empiezas a creer a Dios, ¿sabes qué? Lo sobrenatural comienza. Yo quiero decirte que el aceite no va a menguar. Va a fluir, 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 va a fluir. Pero tienes que asumir riesgos. Tienes que empezar la carrera. Y vas a terminar esa carrera en tiempo récord. Un amén. Tienes que asumir riesgo.
tienes que empezar esa carrera, porque en tiempo récord, no, es que son 6 años la carrera, pero me parece que me va a llevar 8. No, cancelo en el nombre de Jesús, te va a llevar el tiempo que te tiene que llevar y con las mejores notas. Asumir riesgos. Si tú no asumes riesgos, no pasa nada. Tienes que ponerte en negocio. Muchos años enriqueciste a muchos. Es hora que empieces tú a poner tu negocio. Fuiste buen empleado toda la vida. Dabas hasta tu vida por eso. Es tiempo que empieces a ponerte lo tuyo. Asume riesgo. Asume riesgo. ¿Sabes por qué te digo que asumes riesgo? Porque Dios está contigo. Y Él dijo, yo no te desampararé, ni te dejaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. La fe es una fe activa, no es una fe pasiva. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Por eso decirle que tenés al lado, tenés que caminar por fe. Porque caminar por fe es caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué tantos milagros? Porque o te activas o te empujamos a que te muevas en fe. Tienes que moverte en fe. Decirle y sacudirle al que tenés al lado, tenés que moverte en fe. En los próximos días, mírame bien porque no me vas a conocer. En los próximos días Dios va a hacer un milagro a mi favor. En mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora decirle seriamente al que tenés al lado, voy a empezar a mostrar hechos. Hechos, no palabras. Hechos de que estoy en lo sobrenatural. Los hechos son la evidencia de que tú vives en lo sobrenatural. ¿Qué hizo Dios en tu vida? La gente dice, ¿qué hizo Dios en tu vida tanto que vos crees en Dios? Hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pablo se encontró con gente que decía, yo creo en Dios. Está bien, tú crees en Dios. Bueno, yo también creo en Dios, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis hechos. Ahora muéstrame tu fe sin tus hechos. Decirle que tenés al lado, caminar en la fe en Dios es caminar en lo sobrenatural y mostrar hechos. Amado, yo era una persona que le creía a Dios en comprar, me acuerdo, el auto. Y cada vez que se lanzaba un desafío iba al altar y pactaba por un auto. Así estuve años. Un día empecé a juntar un dinero y fue específicamente para un vehículo. Abrí una caja de ahorro y empezamos a juntar ahí un dinero. A partir de esa acción, no porque lo otro no funciona, porque cada semilla que uno siembra en el reino se multiplica y viene a tu vida. Pero cuando yo empecé a abrir esa cuenta y empecé a juntar ese dinero para el vehículo, me empezaron a venir ofertas. ¿Qué pasó? En donde estaba trabajando viene una persona que ni siquiera conocía porque no tenía trato con él. Y me habla conmigo y me dice, mira, el dueño de este lugar que yo estaba, para el cual yo trabajaba, me dice, vende este auto. ¿Qué auto era? Un Honda Accord. Full, tipo como eso de Rápido y Furioso, hasta equipo a gas y todo tenía. ¿Y cuánto vende esto? 10,000 pesos, 10,000. Yo tenía 8,000 en la cuenta. Para que usted entienda, 8,000 pesos no compraba ni el equipo a gas. Ni el equipo a gas, ¿eh? Bueno, le digo, a ver, me dio la llave, lo probé, era automático el auto. Llego a mi casa y le muestro a mi esposa el auto. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Claro, estábamos con la idea de comprar un auto, pero cuando vio esa nave dije, ¿qué? No lo voy a comprar. ¿Y a cuánto? 10,000. Pero no, esto está fundido, debe estar algo mal, que esto, que el otro.
Claro, porque por el número. La cuestión que cuando voy, retiro el dinero, voy a hablar con esta persona que me vendía el auto. ¿Te gustó el auto? Me dice, sí, hay que hacerle algunas cositas. No te hagas problema, me dice. Y me firmó por 6,000 pesos, me lo vendió. 6,000 pesos. Me fui con vuelto. ¿Me entiende? Cuando yo voy a hablar con la persona que me ofreció el auto y le digo, ¿sabes qué? Hablé así y me lo vendió a 6,000 pesos. Y yo, ¿por qué no se lo compré yo? Cuando se enteró el gerente de la empresa, dijo, pero yo voy con él, voy a la casa, ¿cómo? Estoy ahí, que esto, que el otro. ¿Cómo no me lo ofreció a mí? Yo quiero decirte que lo que es de Dios para tu vida. Y nadie lo va a poder arrebatar. Asimismo, cuando compré mi casa, teníamos un dinero juntado. ¿Sabes? Con ese dinero, cuando íbamos a una inmobiliaria y decíamos, ¿qué se puede comprar? Allá, ¿viste? Allá donde el otro perdió el poncho, podés llegar y a comprar algún terrenito, si tenés suerte. Y con ese dinero íbamos a ver siempre un terreno, porque la fe te activa, la fe no es pasiva. Íbamos a un lugar, íbamos a otro. Porque cuando vos tenés ganas de tener tu casa propia, es más, yo te digo, es más, tu casa ya está, solamente tenés que ir a salir a buscarla. Empezamos a buscar. En nuestro caso fue diferente, porque en nuestro caso vino una señora a golpear la puerta de nuestra casa, que hacía muchos años no había llegado aquí. Nosotros habíamos pedido a Dios en una avenida, en un lugar lindo. ¿Y sabe qué hizo? Esta mujer llegó. Y llegó porque la casa que hacía muchos años la tenían usurpada, esa gente cayó presa y vino y volvió a recuperar la casa. La cuestión que cuando nos enteramos, ahí nomás le dijimos, nosotros estamos buscando una propiedad. Ay, que lo tengo palabrado con una persona así, así. Bueno, al otro día viene la señora y dice, mira, siento de parte de Dios de vendérsela a ustedes. Compramos una casa, una propiedad. Y habíamos hecho todo un plan de pagos en dólares. Cuestión de todo esto se lo voy a resumir. Lo que iba a ser en 10 años, en 3 años se canceló todo. Escuchá, en 3 años se canceló todo. Edificamos. ¿Dónde dio una casa? Sobre una avenida. En el lugar donde nosotros, no fue allá donde el otro perdió el poncho. Porque lo que Dios te va a dar es bueno. Decirle que tenés al lado, lo que Dios te va a dar es bueno. Pero tienes que asumir riesgos. Tienes que asumir riesgos. Tienes que asumir riesgos. Salí del estatus de comodidad. Salí del modo comodidad. Y metete en riesgos. Porque cuando vos estás en riesgo, estás en una aventura. Y en esa aventura, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Pero tienes que asumir riesgos. Si tú no asumes riesgos, tu músculo de fe se va a atrofiar. Y muchos, porque se le atrofiaron el músculo de fe, terminaron apostatando de la fe. Apostatando de la fe. Amados, tienes que asumir riesgo. Salir del lugar de comodidad. Ponte de pie. Yo quiero orar para que se active sobre tu vida una fe sobrenatural. Que la fe que ya tengas empiece a crecer a otro nivel. Pero para los desafíos que Dios te va a lanzar. Ya hay gente que está viendo su casa terminada. Ya está viendo que está comprando su casa. Ya hay gente que está viendo que se va a casar en este año, ya saca fecha. Hay gente que va a empezar a ver lo sobrenatural activándose de una manera acelerada. Vas a comprar tu vehículo propio. Vas a poner tu negocio. Se terminó los techos que te estaban frenando. Se terminaron los techos. Pastor, he fallado, he fracasado en varios negocios. Escúchame.
Pedro toda la noche había pescado, intentado pescar y no había pescado ni una mojarrita. Pero Jesús vino y le dijo: Pedro, ahora boga mar adentro. Y Pedro dijo y entendió y dijo: ahora lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en tu palabra. Y hoy yo voy a activar esa palabra, que en los próximos días vas a prosperar, avanzar, vas a poner tu negocio, vas a terminar la carrera en tiempo récord, vas a ver la mano poderosa de Dios obrando. Tu familia se va a restaurar, tu hijo va a salir de los vicios, tu familia se va a sanar en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo por años te tenía sometido y te hacía creer que no ibas a salir, quiero decirte que hoy las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para que avances. Padre, yo activo ahora, Señor, una fe grande en cada uno de ellos, Señor. Padre, una fe para romper todos límites, toda barrera, todo lo que hasta aquí, Señor, los estaba frenando. Señor, ahora, Padre, declaro que se activa una fe para conquistar, para avanzar, para multiplicar, Señor amado. Padre, ellos orarán, Señor amado, y se multiplicará el dinero. Así como, Padre, se multiplicaron los peces y se multiplicaron los panes, así se va a multiplicar el dinero en tu cuenta bancaria. Habrá gente que dirá: ¿quién puso este dinero? Este dinero no sé de dónde vino. Se va a multiplicar en tu cartera, en tu billetera, la finanza se va a multiplicar. Hay alguien que lo está tomando ahora, alguien que lo está recibiendo. En el nombre de Jesús se abre ese negocio, se abre ese negocio. Años anteriores fracasaste, pero hoy lo vas a hacer por la palabra. Hoy vas a caminar y vas a ver la mano poderosa de Dios. Hoy se activa esa fe sobrenatural para salir de toda pasividad. Crecerás, te multiplicará, se va a activar esa red, se va a activar esa red. Te vas a multiplicar en ese barrio, te vas a expandir en discípulos, te vas a expandir en la obra, te vas a expandir al norte, al sur, al este, al oeste. Te vas a multiplicar de una manera sobrenatural. Por esa fe sobrenatural, tu familia va a llegar a los pies de Cristo. Tu familia va a llegar a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, hoy se rompen las cadenas que los habían atado. Hoy se rompen las cadenas que los habían atado. Los vicios que los ataban hoy se rompen. Las ataduras que estaban en eso hoy se rompen. Por esa fe que se activa, a la cuenta de 3 se desata. 1, 2, 3. Recíbela, 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 recíbela. Por la fe vivirás, por la fe conquistarás, por la fe te prosperarás, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Por la fe pondrás ese negocio, por la fe vas a ver la gloria de Dios de una manera poderosa y sobrenatural en tus días. Aplaude y dale un grito de victoria. Aleluya. Aleluya. Yo por la fe ya estoy viendo la casa propia, grande. Amado, estamos desafiados. Usted no sabe, ni ya algunos se enteraron de algunas cositas, pero estamos muy desafiados. Dios es como que los está haciendo así, dale, dale, que dale. A entrar a desafíos fuertes. Y esos desafíos fuertes que vienen es para gente agresiva en la fe. Pero los que son agresivos en la fe van a ver la gloria de Dios de una manera poderosa y sobrenatural, amados. Prepárate, porque en los próximos días vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Muchos van a testificar acá de casas, vehículos. Ya están, los autos se están soltando, ¿sí? Muchos se van a seguir soltando. Esta semana estamos en la última semana de mayo y vamos a hacer esta semana una semana de ayuno para todo en esto, lo que no se quebró en estos 5 meses, en esta última semana se quiebre, ¿sí? ¿Cuántos están esperando ese rompimiento? Entonces tenemos que añadir ayuno. Estamos orando, estamos congregando, estamos sembrando, estamos diezmando, pero hay cosas que todavía no se rompen en el mundo espiritual. ¿Por qué? Decirle que tiene algo. Porque necesitas ayuno. Necesitamos entrar en un ayuno poderoso. Así que esta semana, estos 5 días, ¿sí? Todo aquel, ¿sí? Que dices, yo quiero
quiero entrar. Faltan tan pocos días para terminar este mes y lo voy a terminar de una manera diferente. Se va a quebrar toda ligadura, toda atadura, toda imposición, toda oposición se va a romper. Así que, pastor, estamos siendo desafiados esta semana. Así es, así es. Vamos a entrar.